Bienvenidos, Carlos, Jaime y Michelle. Hoy sí, equipo completo. Tenemos a los tres nominados mexicanos del departamento de sonido de esta maravillosa película que se llama Sound of Metal, que también lo están compartiendo con dos colegas más, pero estos son los mexicanos para que los conozcan. Tienen una larguísima trayectoria y honestamente quiero hacer una pausa para felicitarlos de parte de todo el equipo de Árbol Rojo, reciban una honesta y sencilla felicitación, no solo por esta película, sino por toda su maravillosa trayectoria, que realmente no han tenido una película que no haya sido destacada o premiada o reconocida. Me puse así a detallar exactamente todas las películas que han trabajado ustedes y ha sido impecable su trabajo. Pero bueno, bienvenidos, ¿cómo están? Muchas gracias, muy bien. ¿Cómo están Todo por muy ahí, bien, Carlos, Jaime? gracias. Ujú. Carlos, Bien. a los dos Carlos, muchas buenas tardes. Mitch, ¿cómo estáis? ¿Hace cuántos Zooms que no nos vemos? Bueno, pues vamos a platicar un ratito. Quisiera de entrada preguntarles podrá parecer muy simple esta pregunta, pero créanme que tengo la inquietud, sobre todo por la importancia en el trabajo del cine, en la industria del cine, de tener colegas y tener amigos que podamos entendernos creativamente y técnicamente, ¿no? Quisiera preguntarles de manera profesional cómo se conocieron ustedes. Mm, ¿Quién quiere responder? A ver, yo conocí a Jaime porque hace como unos 15 años estaba buscando trabajo y después de mucho buscar, alguien me recomendó que una chica justamente me recomendó que si quería hacer sonido para cine tenía que ir a Estudios Churubusco Azteca con Jaime Bakst. Y ahí fue en donde pues lo empecé a buscar y pues ahí lo conocí. ¿Y tú, Carlos? ¿Cómo Pues yo entraste al cine? conocí a Jaime y a Mitch en simultáneo. La primera vez que recuerdo fui a Astro, como en 2009, y me enseñaron un par de cositas y realmente tuve ya el privilegio de trabajar con ellos en La Libertad del Diablo, que se hizo en colaboración en algún momento, pero bueno, más bien ellos llevaron esa sesión principalmente. Yo estaba ahí de Fisgón y pues fue la primera vez que interactué realmente de una manera más orgánica y en trabajo con ellos y ya fue hasta nuestro tiempo que realmente colaboramos como equipo. En ¿Y eso fue desde en ese 2000. momento se hizo la mancuerna o, no sé, empezaron a descubrir que se entendían por ahí? Si quieren, Pues yo contesto esa. sí. Sí. Bueno, a ver, yo conocí a Mitch, como dijo Mitch, pero yo sabía de Carlos porque Carlos trabajaba en filmolaboratorios y muchas cosas en proyectos en los que participaba, acababan bueno, parte de sus procesos en Filmo. Y entonces de ahí ya supe de la existencia de Carlitos. O sea que en realidad ya Carlos también sé de él, digamos, hace mucho. A lo mejor no convivimos mucho, porque el tema de este trabajo es que de repente una vez que te encierras a hacer un proyecto, la verdad no sales. Entonces tengo un amigo que dice que más bien, en lugar de llamarme Jaime, me dice la anguila, porque dice que vivimos en la oscuridad y encerrados. Cuando hicimos la última película del maestro Raigadas, que ya fue, como dice Carlos, la colaboración entre todos, creo que se armó una cosa muy interesante, porque una vez que Carlos se fue a trabajar con Carlos Raigadas, entonces por eso ya tuvimos que además hacer una diferencia. Entonces, Carlitos es el maestro Cortés. Y Carlos era el maestro Raigadas, para que no hubiera confusión. En esa película sí, los invitados en realidad éramos Michelle y yo, porque ya Carlos para ese momento, él ya trabajaba en el estudio del maestro Raigadas y vamos, tuvo que aprenderse muchísimas cosas en bien poco tiempo, casi un kamikaze, lo conocí como un hombre de kamikaze. Eh,
Y en esta película, la última película de Carlos Raigadas, pues ahí ya vimos qué podemos hacer cada quien. Y sobre todo que, bueno, en ese caso, Carlos, tú eres el responsable de la película. Y en realidad nosotros lo que hicimos fue más bien apoyar en momentos de la peli. Creo que cambiamos algunos paradigmas y conceptos para el señor Raigadas, pero al mismo tiempo también le seguimos la pista, ¿no? Como por ejemplo, ¿te acuerdas esa vez, Michelle, que se te ocurrió ponerle el isotope a no sé, al primer file que le pusiste? Y entonces ese isotope es una cosa que quita ruidos, pero en ese sonido en donde Michelle le quería quitar ruidos, estaba un switch de la pared. Y entonces como parecía como un clic, el aparatito le quitó el ruido y lo primero que pasó es que cuando entró Raigadas dijo, ¿y mi switch? Y entonces eso fue importantísimo que pasara ahí, porque en ese momento ya Michelle se fue ahora sí que con pasos como de gatito montés, ya se fue con mucho cuidado y ahí se estableció la manera de trabajar. Ya, No sé si estén de acuerdo, chicos, que así fue. sí coincide, ¿no? Completamente. Pero no, yo creo que más allá de todo eso, en lo particular, siento que para mí han sido una luz y una guía, porque sí, cada vez que trabajo con ellos, además de que es divertido, siempre hay momentos intensos, evidentemente, pero pues creo que nos entendemos bien porque tratamos de colaborar y yo respeto la trayectoria de ambos de mucho tiempo. Entonces, gracias, maestros. No sé si estarán de acuerdo conmigo, pero creo que esta nominación al Oscar le da visibilidad a un departamento que para muchos, sobre todo para espectadores, los que están en la industria, por supuesto que no, pero para el público, le presta atención y visibiliza el hecho de que el cine no es solo director, productor, elenco y cuando mucho director de fotografía, ¿no? Que son los más llamativos y estamos visibilizando un departamento que tiene demasiada importancia, porque muchos dicen que es el 50% de una película, es el audio, ¿no? Y esto nos permite pues ya conocer este tipo de personalidades como ustedes. Y por ahí les quisiera preguntar, yo sé que es muy complejo definir qué hace cada quien, pero quisiera que me dieran como una idea de en este equipo de ustedes tres, ¿qué hace cada quien? Mitch, tú ya la tienes súper puesta. Eh, lo que hacemos nosotros tres es que el sonido en el cine se divide en tres etapas. Entonces, la primera etapa es la del sonido directo durante el rodaje, toda la grabación de los actores y con el director. La segunda etapa es la de supervisión y de diseño de sonido, que es junto con el director, en donde se juntan todos los elementos y se inventan nuevas cosas, los ambientes, los efectos. En colaboración con el músico también se agregan las músicas, los sonidos incidentales. Esto es la segunda etapa. Y ya la tercera etapa en la que tenemos que ver nosotros tres es la etapa de la mezcla, que es mezclar todos esos elementos, darles niveles, movimiento, texturas a todos esos en tres etapas. Pero los dos hacen lo mismo, ¿no? Dos, Jaime, tres digo, los en tres. este caso. Ok, ok, ok. No, pensé que alguien tenía como una actividad específica, diferente cada quien. Pero los tres hacen lo mismo, ¿no? La mezcla. Y bueno, de hecho, hay una cosa interesante, que es que la manera en cómo trabajamos. Bueno, y también ahí quiero como aclarar un poco. Lo que pasa es que con quien sí estoy constantemente desarrollando maneras y cosas es más con Michelle, porque con Michelle llevamos 14 años. Llevamos 14 años, muchachos. Eso es mucho tiempo, pero muy interesante. Y tanto o sea, nos fascina lo que hacemos que seguimos trabajando juntos. Y entonces ahí lo que sucede es que, digamos, en un sistema clásico de mezcla normal, lo que sucedería es que a lo mejor, por ejemplo, Michelle mezclaría efectos, Carlos mezclaría música y yo estaría mezclando diálogos. Ese es un sistema de 3 mixers. En Estados Unidos esa sería la manera, ¿sabes?
pero en nuestro sistema exótico, no convencional, Artesanal. sí, no es artesanal, no, 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 no. De hecho, lo que hicimos fue desarrollar más bien una técnica, yo diría, más avanzada. Ya. Ahora sí que, no, ¿cuál artesanal? Porque el tema de que yo solo haga una cosa y el otro solo haga una cosa y el otro solo haga otra cosa, llega un momento en que cada quien está pensando en su cosa y no hay una integración. Y eso a mí me parece que es un poco fallido. Y no fallido, sino más bien es una manera que te va a dar un estilo. Entonces, el sonido hollywoodense es excelente, es padrísimo y lo que quieras, pero te da como un producto, ¿no? Es como que haces un molde para hacer películas, ¿no? Entonces, en esta manera que trabajamos nosotros es mucho más mucho más interactiva. Y lo que nos da chance de eso es que más bien unimos cerebros. Entonces, a veces sí se trabaja por separado, pero a veces los tres estamos pensando en el mismo problema y se vale. En Claro. el esquema convencional de tres mixers, no. El que está en efectos no se mete con el de música y el de música que ni se le ocurre hablarle de diálogos, ¿no? Y obviamente, como los diálogos son lo más importante, bájenle a todo. Entonces, esta manera exótica de trabajar, en donde sí podemos cambiar de un lugar al otro, por ejemplo, a Nicolás Becker le pareció muy exótica. Dijo, yo nunca había visto que trabajara nadie así como ustedes. Y me parece mucho más eficiente y me parece una manera mucho más interactiva. Y Exacto. Nicolás y Philip, ¿qué papel tuvieron con nosotros? O sea, ¿qué relación tuvieron con ustedes? ¿O cómo fue trabajar con ellos? Carlitos, Bueno, Philip, entiendo que es la primera línea de fuego, es quien registra el sonido directo y captura muchos de los sonidos que Nicolás le va pidiendo también in situ. Es quien organiza esa primera etapa, por decirlo, y posteriormente, pues Nicolás empieza toda la supervisión de sonido con los diferentes elementos y con parte de su equipo, que era Carolina Santana. Él empieza a conformar el resto de los elementos, capturando diferentes técnicas para el personaje, con hidrófonos, micrófonos de contacto, ambientes con MSS, cosas muy exóticas que también contribuyeron al sonido peculiar de la película. Y Nicolás es quien trae el proyecto ya unificado y nos lo entrega a nosotros para poder mezclarlo. Entonces, de una manera muy general es eso, esas etapas es la que tiene cada uno. Eventualmente vamos pasando la estafeta y recibimos estos materiales que Nicolás nos entrega y genera con su equipo, ¿no? Entonces, eso sería como de una manera muy general la función de Nicolás y de Philip. Una que sí es duda muy personal y quisiera saber en qué momento toman ustedes este proyecto, hablando del Sound of Metal, en qué momento lo toman creativamente, ¿no? Entiendo que su trabajo es de postproducción, pero ¿tienen algo que ver en la producción o en la preproducción? En este caso, no. No, 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 porque en realidad, por lo que sé, Darius y Nicolás se juntaron un año antes de empezar el rodaje para hacer muchas investigaciones, para planear cómo iba a ser el rodaje mismo y para diseñar los diferentes elementos. Ellos ya, como dijo Carlos, con Carolina ya habían avanzado muchas cosas y realmente el proyecto llega a nosotros ya cuando están listos para entrar a la etapa de la mezcla. Hubo una plática, o un par de pláticas antes para ponernos de acuerdo de cómo íbamos a comenzar el proyecto, pero realmente nos conocimos empezando la mezcla. y ahí en ese sentido me gustaría decir una cosa para redondear lo que dijeron mis compañeros, que es que lo que pasa es que mezclar una película también tiene que ver con depurar las ideas. Y Nicolás y Darius y Carolina bueno, Nicolás empezó a grabar sonidos mucho antes de que empezara la película.
en realidad, en este caso, Carlos. No es lo común, por eso no lo mencionó Carlos, para no confundirlos. Pero en realidad Nicolás empezó mucho antes a probar conceptos. Nicolás, a diferencia de otros amigos que se dedican a diseñar películas, el sonido de las películas, Nicolás, más que diseñador, se considera un artista sonoro. Y si hay una diferencia que hay que marcar importante. Porque un diseñador, digamos, actual moderno, lo que está muy enfocado en contar la historia sonoramente. Eso es lo que le interesa. Pero un artista sonoro no está interesado en contar ninguna historia de nada. ¿Para qué voy a contar una historia si la estoy viendo en imagen? Entonces, yo estoy muy de acuerdo con Nicolás. De hecho, es algo que yo siempre como que no he puesto como a punto de discusión. Nicolás más bien se dedica a buscar sonidos que te emocionan. Él está buscando la emoción en la sonoridad de una película. Y por supuesto que hay elementos que te cuentan la historia. Tampoco, ahora, incluso podría ser una película en donde no hubiese ningún elemento que cuente nada de la historia. Es a pura cosa emocional. Pero en este caso, sí era muy necesario ciertos elementos que contaban la historia. Pero su enfoque es más hacia lo emocional. Y entonces, ya una vez dicho eso, o sea, una vez que Nicolás preparó todas estas ideas y que de hecho trabajaron con Carlos, porque ellos empezaron a grabar cosas desde un año antes del rodaje. Durante el rodaje, Nicolás estuvo yendo a los lugares para él mismo grabar cosas. Le pidió a Philip que les consiguiera ciertos sonidos que él necesitaba. Pero una vez que eso sucedió, empezaron a editar todo en Francia, después decidieron irse a Los Ángeles, a casa de un amigo que es el productor de los Beastie Boys, ¿no? Según entiendo. De hecho, él hizo la base de lo que se supone que vendría a ser el concierto inicial. O sea, él hizo una como premezcla o mezcla de la batería para el concierto inicial, este amigo, el productor de los Beastie. Y eso nos lo trajo Nicolás, bueno, lo llevó a Splendor, ¿no? A Tepoztlán. Ahora sí que de París a Tepoztlán, sí. No, no es cierto, de París a Los Ángeles y de Los Ángeles a Tepoztlán, ¿no? Derechito a la tierra en la asesina de Yacapisca. Entonces, con Carlos, lo que hicieron es que llegaron y seguían editando la película, porque la película, o sea, la edición nunca se acaba, la abandonas, por decirlo de alguna manera. No sé si están de acuerdo, chicos. Pero a la hora que siguen armando todo, el trabajo fundamental que hizo Carlitos es que pues traían un relajo. Y entonces Carlos tuvo que como que escombrar el área para poder empezar a trabajar. Y de esa manera dejó toda una serie de maquetas e ideas que habían ya planteado Nicolás y Darius y Carolina y Carlos. Y ahí es donde, una vez que esto sucede, nosotros ya llegamos, Michelle y yo. Y de hecho en el camino, cuando íbamos, le dije a Michelle, mira, Darius es un nuevo director, pero tiene toda una trayectoria, o sea que es nuevo, pero no es, o sea, más bien es nuevo medio colmilludo. Y Nicolás Becker, pues es un cuate muy conocido, padrísimo en el mundo de las instalaciones. Además, Nicolás hace instalaciones sonoras por todo el mundo. Entonces, y ya estuvieron con Carlos 3 semanas. Lo más seguro es que cuando lleguemos, vamos a llegar a aplaudirles. O sea, esto ya debe de estar listo. La película va a estar prácticamente. Entonces, igual vamos, los saludamos, los conocemos y nos regresamos. Entonces Michelle así me decía, ¡ah! Pero bueno, no me decía eso, sino que más bien como que dijimos, pues sí, es muy probable. Afortunadamente con el trabajo que había hecho Carlos con Nicolás, habían grabado unos masters que se llaman Master Stems. Entonces hubo chance de que Michelle pegara la película y por primera vez Darius y Nicolás y bueno, y todos tuvieron la oportunidad de ver cómo iba la película sonando
ya pegada. Eso fue fundamental, ese fue de las primeras cosas fundamentales. La película está por rollos. O sea, es imposible trabajar una cosa que dure 2 horas. Son muchísimos canales, es muchísima información, muchísima data. Entonces, a la hora que la vimos, ¿se acuerdan ese día, chicos? A la hora que la vimos, Michelle sacó como 600 notas con código de tiempo, hizo ya en sí la Biblia del sonido del metal, ¿verdad? Ya estaba todo. Y yo lo que hago es que yo no tomo tantas notas, pero lo que hago es que la veo en general, porque me gusta ver cómo funciona la dramaturgia sonora de la película, si es que hay eso, o si es que hay una cosa emocional, o si, o qué. Entender de qué se trata lo que vamos a hacer. Entonces, a la hora que la vimos, Michelle sacó 600 notas y yo vi 4 grandes momentos en los que había que modificar lo que habían hecho, con todo cariño y respeto. O sea, ya viéndolo como que sí tienes acceso a hacer algo, ¿no? Y entonces ahí entramos nosotros a seguirle puliendo a la roca, ¿no, Carlitos? Es correcto, sí, sí, sí. Por otro lado, Michelle además editó los diálogos de la película. Normalmente los diálogos se editan como, Michelle, pues por fuera, ¿no? Pues así fue, o sea, los editaron por fuera y ya en realidad se reeditaron las cosas en la sala. O sea, hubo que reeditar mucho los diálogos, porque el problema de los diálogos es que era la parte que tenía que ser muy natural en la película. O sea, siempre hablamos mucho de la naturalidad de los diálogos, porque los diálogos cuando están muy procesados, que oyes así, es muy distractivo. ¿Sí me explico? Entonces, lo que necesitábamos era que los diálogos fueran lo más como que no estabas oyéndolo a través de una bocina, sino que estabas oyendo a los personajes ahí, que estaban contigo. Esa era como la idea. Yo creo que le gustó mucho a Nicolás y le gustó mucho a Darius. Entonces, Michelle, actualmente, y estamos a punto de casi comprobarlo, ¿cuándo va a ser el viernes? El viernes son los MPSs, que son los premios de edición, en donde Miche está por la parte de diálogos, pero compitiendo en en la competencia más importante, que es la de los más chidos, o sea, es ¿cómo se llaman los feature film que se llama? Que es, o sea, vas contra Mank, vas contra incluso películas que no llegaron a ser nominadas, pero que, vamos, editores de diálogos a nivel muy, muy pesado. Y creo que en una de esas, yo ya aprendí mi veladora, Mitch. Pero casi creo que va a ganar Mitch, lo cual va a confirmar. No soy yo, es lo todo que yo el ya equipo, sabía. ¿no? No, bueno, sí, pero digamos que en este caso, No es que voy yo ahí solita no, contra yo sé que no, todos. pero en el caso de la edición de diálogos, aunque efectivamente estuvo César, y César otra vez lo que armó fue digamos, como una maqueta de lo que debían ser los diálogos. No, si hubieras tenido que sincronizar todos aquí, sí, ahí seguiríamos, Mitch. Ya se llamaría Sound of Metal One Year Later. Pero no, sí tuviste que redactar todos los diálogos. Y esa era la parte, digamos, sobre todo más narrativamente reconocible de la película. Y ahora que dices one Year Later, igual tenemos idea, muchas veces nos impresiona el escuchar que una peli se llevó 3, 4 años haciéndola. ¿Ustedes cuánto tiempo se llevaron mezclando esta peli? Pues Juntando todo, sí, sí. Fueron como 3 grandes etapas, ¿no? Yo diría. La primera etapa que fue según yo, fue marzo y abril del 2019, que fueron cerca de 6, 7 semanas que le dimos pues la primera pasada. De hecho, era una versión más larga incluso. Tenía como cerca de... terminamos al final quitando como 17 minutos, yo pienso, ¿no? Más o menos, de la película. Entonces esa primera fue la primera versión que vio la película a la luz, porque fue cuando se estrenó en Toronto. En Y septiembre, ¿no? posteriormente, hacia finales del verano del 2019,
regresaron con la película y estuvimos un par de semanas reeditando, agregando nuevas escenas, principalmente editándola, si mal no recuerdo. Y bueno, asegurándonos que todo lo nuevo se conformara con respecto a lo que se estaba planteando. Y nuevamente, en enero del 2020 fueron otras 2 semanas que se hizo algo similar. Y pues es un total como de 11 semanas, 12 semanas. Ya. Y fue, bueno, desafortunadamente, desde mi punto de vista, le tocó un año pandémico que debió ser el año de exhibición pública, ¿no? Común en cines, en salas de cine. Eh, ¿Están de acuerdo, o no sé si conmigo, de que pues no le fue, digamos, la pandemia jugó en contra de esta película porque yo sé todo el esfuerzo que se hizo en sus salas de edición como para que vengamos a ver el espectador en un móvil con un audio deficiente o en una tele con, no sé, con un audio muy de baja calidad? Digo, bien hubiera estado increíble que se hubiera estrenado en cines y que la gente lo pueda disfrutar como ustedes la percibieron, la concibieron y la mezclaron. Pero bueno, la ventaja es que pudo llegar tal vez a más gente a través de las plataformas, pero no sé si coincidan que pues, la pandemia no le jugó bien a Sound of Metal, ¿no? Pues no coincido. ¿No? No, justamente porque además la mezcla estéreo que ya hicimos después Jaime y yo en Astro LX fue súper cuidada y estábamos, pues nosotros con Carlos hicimos también la mezcla 5.1 y sabíamos qué es lo que se tenía que traducir y cómo tenía que ser esta versión estéreo. Y no porque sea estéreo quiere decir que es de baja calidad y que entonces ya es espantosa y horrorosa, al contrario, o sea, se súper cuidó. Y además, aunque en ese entonces no sabíamos que iba a venir toda esta cosa pandémica, el objetivo era que no importa en qué plataforma o en qué formato la veas, se traduzca lo mejor posible. Y Y de hecho, para esa mezcla estuvimos, no me gusta decir días porque luego no coincidimos. ¿Cuántos días estuvimos? Para el estéreo. Bueno. ¿Cómo cuántos días estuvieron haciendo la mezcla de estéreo? no sé. ¿No sabes cómo? Bueno, pues entonces sí está canijo. Solo Pero, sé que no. no, No, estuvimos como una semana haciendo esa mezcla estéreo, que es a partir de los masters finales que hicimos en Splendor. claro, pero yo me refería Y, al formato final, ¿no? Ajá. sí, no, obviamente, o sea, sí se entiende lo que dices, pero coincido también con Mitch en lo que está diciendo, porque el tema es que al final de cuentas sí se cuidó mucho todos los formatos, no solo se hizo un estéreo para tele, sino que se hicieron otros, 5.1 para tele también, hay quien la pudo ver en 5.1 para tele. Creo que si la oyen en 5.1 se van a sorprender, sobre todo en la parte de los implantes, bueno, los conciertos, en fin, pues toda la tele. Pero al final... pero al final, la mayoría de la gente efectivamente la oyó en estéreo. Y la academia y todos los que han votado ha sido porque no han oído la versión estéreo. Que en realidad la versión 5.1 no la han oído. Creo que la oyó alguien en Toronto. ¿Y quién más? A Nicolás creo que la oyó en un cine en Francia en que la habían puesto a 1 de volumen. Es decir, en realidad la mayoría de la gente que está votando por la peli, digamos, en los BAFTAs y en los Oscars y todo eso está basándose en oír esta cosa estéreo, ¿no? Sí, que yo la tuve que, o sea, precisamente cuando me enteré que me iban a dar la entrevista con ustedes, la tuve que volver a ver con audífonos. O sea, realmente a lo que yo iba es de que muchas veces desde un móvil o desde una tele a una distancia X o con un volumen bajo, no sentimos esa emoción que se siente en el cine, ¿no? Totalmente. Y No. cuando la escuché con los audífonos, o sea, concentrado, tratando de disfrutar esto, fue una experiencia totalmente diferente y incluso te llega a exaltar, te llega a generar ansiedad por momentos. Yo creo que es lo que buscaban también ustedes, ¿no? Generar y provocar sensaciones en el espectador. Que eso es lo que yo personalmente lamento de no haberla visto en el cine. Pero Sí. también se aprecia el hecho de que también se haya cuidado esto de hacerlo en estéreo. Y pues bueno, Y de ya para ir, todas formas.
para ir cerrando, quisiera preguntarles, pues ustedes son las autoridades en mezcla en México, pero ¿qué admiran los grandes? O sea, ¿qué película, pues, si pudieran responder cada uno, qué película es para ustedes un referente que ustedes digan, esta película me encanta su sonido, o sea, su mezcla y una persona que admiran ustedes como mezclador de sonido? Carlitos. Pues, pues no hay uno en específico. A mí me gusta mucho desde el lenguaje, por ejemplo, de David Lynch hasta Tony Gatliff, pasando por cosas más hollywoodenses, ¿no? De Spielberg incluso. O sea, creo que en realidad es todo el equipo que conlleva, ¿no? No es, me gusta la obra en general, ¿no? Evidentemente luego sí empiezo a buscar el, nombres de gente que estuvo involucrada, Gary Rizzo, Randy Tom, todas estas personas que inspiran, pero me gusta contemplar la obra en general y me gusta mucho, bueno, mi tendencia es de, como trabajo más en un nicho de mercado que es como cine de autor e independiente, pues la tendencia es que sea algo sencillo, pero que se descargue soberbiamente. Entonces, y encontrar eso, pues puede tener su reto. Entonces, en general diría que va más por ahí, pero ese soy yo. Jaime, una peli que tú digas, este Mitch. sonido me encanta. O Mitch. Y Mitch, échate. De sonido que me guste mucho, tengo 3. Bueno, tengo como 100. Tu Pero top 3. así, por ejemplo, me acuerdo mucho de The Matrix, la primera, que me encanta el sonido. Me gustó muchísimo Snatch, de Guy Ritchie, que también tiene una apertura en sonido que es espectacular. Requiem for a Dream, que se parece en cierto modo a Snatch, porque también tiene esta cosa en donde la edición, la rápida edición va mucho en paralelo con el sonido de películas. Y por ejemplo, de mixers a los que yo admiro mucho está Mike Mingler, que justamente mezcló Greyhound, que es una de las pelis junto con las que estamos nominados. Admiro también mucho a Laura Hirschberg, que es una mixer la que mezcló Inception, que pues ya ganó un Oscar. Y, por ejemplo, Annabelle, Mer, Onali Blanc, todas las chicas, Aileen Lee, todas ellas. Entonces sí son una inspiración. Y tú, Jaime, por último. Y bueno, a mí, por ejemplo, una peli que me sorprendió mucho y me acuerdo que la vi en el Bella Época, en una época en que todavía habían gaznates en el cine, que entrabas y te quedabas pegado así porque, o sea, todo estaba pegostioso y demás. Y entonces había una bocina colgada con un mecate y la película que fui a ver esa vez se llamaba Terminator 2 y me sorprendió que una bocina colgada de un mecate se veía increíble. O sea, yo decía, y deja de 5:1 estéreo, no, no. O sea, sí, la película era estéreo, pero nada más tenía una bocina, no importaba. El concepto se trasladaba increíble. Entonces, ya después de ahí, claro que ya la busqué y la oí lo mejor posible. Y dije, wow, qué cosa tan maravillosa hizo ahí este amigo Gary Rainstorm, ¿no? El diseñador. Aunque eran varios, pero Gary, increíble. La otra película que creo que fue la que me impactó muchísimo, porque mi padre nos llevó muy chavitos, fuimos a ver Alien, la primera de Alien, Ridley Scott, y la fuimos a ver en 70 milímetros, ahí por pues, satélite. Había una sala TH que yo creo que ni habían nacido ustedes, chicos. La sala Polo, ¿no? En la sala Polo, exactamente. Entonces la habían instalado por primera vez en una cosa súper especial, THX. ¿Quién sabe qué quiere decir eso para ese momento? Pero eran 70 milímetros. Entonces, y para variar con mi padre llegamos tarde al cine, ¿no? Entonces llegamos cuando ya, o sea, ya había empezado. Pero justo entramos y es una toma de la nave pasándote así en 70 milímetros, toda la sala a punto de caerse. No quería ni buscar asiento, o sea, realmente me quedé impactado, me quedé parado y finalmente ya me jalaron así, ya siéntate niño, y en ese momento dije, wow, ¿qué es esto? Ahí sí dije, wow.
Y bueno, y de películas un poco como está diciendo Carlos y lo que está hablando Mitch en cuestión de variedad, hay otra película que creo que marca mucho que me guste en el sonido cinematográfico y al cine, que es esta película que se llama Midnight Cowboy. No sé si se acuerdan de Midnight Cowboy, si no la han visto, véanla, porque es cuando John Boyd y Dustin Hoffman eran mis héroes verdaderamente. Y yo pensé que la había mezclado Mike Winkler, pero no, es otro cuate. La película es un sonido muy sencillo, muy bien hecho. O sea, es perfectamente, es incoloro, chicos. Pero no le falta, no le sobra. La historia se cuenta perfecto. Ese es un ejemplo buenísimo de lo que es el storytelling con sonido. Porque juega perfectamente paralelo a la historia. Y bueno, esa peli la puedo ver 1000 veces y increíble. Increíble. Sí. Pues chicos y Michelle, muchísimas gracias. ¿Verdad? Aprecio en este momento que nos hayan sacado este tiempecito y pues no nos queda más que pues desearles toda la suerte del mundo y pues no la necesitan porque realmente pues sabemos el esfuerzo y el trabajo que están haciendo y pues que tengan todo el éxito. Yo quisiera aprovechar para decir una cosa. Lo que Claro. pasa es que es muy raro que nos encontremos los tres. O sea, ha sido difícil tener a Carlos. Con Michelle, como dices, hemos estado en más entrevistas porque finalmente otra vez trabajamos juntos, como que coordinamos más nuestros tiempos, pero con Carlos es más difícil porque él está en Tepoztlán. Entonces, me gustaría de una vez aprovechar y decirles, chicos, les deseo la mejor de las suertes. Y aunque como bien dijiste, Carlos, no es una cosa de suerte, ya la suerte está echada, pues ánimo, porque no va a estar fácil, pero no va a estar imposible, chicos. Chicos, fue un gustazo y fue increíble platicar con ustedes. Nos vemos muy pronto. Éxito a todos. Gracias. Gracias. Bye.